Bienvenida, Álvaro Cueva. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente hoy después de la música? ¿Qué energía te queda en la pista? ¿A poco no? La mejor. Y siempre que estoy aquí contigo soy el más feliz del mundo, con esos músicos maravillosos, con ustedes, por supuesto. Y con lo más importante, usted en casa, porque además no sabe qué sección, ¿eh? A ver. Hoy, juntos, vamos a entender la grandeza del 11. Ustedes conocen un programa que se transmite aquí los lunes a las 8 de la noche, se llama Perspectiva Histórica 11. Es un programa, pero no nació de la nada. Tiene raíces muy profundas. Hoy vamos a descubrir una de ellas y le voy a poner un examen de televisión. Wow. ¿Está lista? ¿Está listo? ¿Quién es el conductor de este programa, eh? ¿Usted lo conoce por ahí? ¿Le late? Mire. Como vemos, en realidad, el concepto de la muerte en el México prehispánico y en este caso en el centro de México difiere fundamentalmente del concepto cristiano, del concepto occidental. Pero el mexica, el náhuatl en general, nos dejó muchas expresiones artísticas, muchas expresiones a través de las cuales en un momento dado nos habla de la muerte. Y por ejemplo, en la poesía ha dejado plasmada una cantidad de elementos relacionados con la muerte, en la que canta, pero con una angustia infinita, con una pesadumbre tremenda de qué será el más allá, de qué es lo que acontecerá con ellos. Y se pregunta a la vez que a dónde van a ir, al mundo de la dualidad, al mundo de los descarnados o al Tlalocan. O sea, hay una incertidumbre presente constantemente a través de la poesía náhuatl. Y diríamos que casi en el 80%, si no es que más, de la poesía náhuatl muestra de alguna manera relación con la muerte o se trata de alguna forma a la muerte. Esto era muy importante, todo este culto, y como vemos estaba basado fundamentalmente en hacer perdurar al guerrero. ¿Por qué razón? Porque el guerrero era fundamental también para la subsistencia de Tenochtitlan mismo. El programa se llama Reflexiones, pero ¿quién es? A ver, Pati, ¿lo reconociste? El señor Moctezuma Matos. Eduardo Matos Moctezuma. Matos Moctezuma. Orgullo de México. Bueno, premio Princesa de Asturias 2022, el gran director de los trabajos arqueológicos más importantes. El creador del museo del centro, del Templo Mayor. Histórico del Templo Mayor. Director del Museo de Antropología. Bueno, este hombre es realmente una figura fundamental de nuestra cultura y ha sido conductor de El 11, y en los años 80 tuvo este espacio maravilloso llamado Reflexiones. ¿Se da cuenta del privilegio? ¿Se da cuenta del enorme honor? Bueno, vea lo que viene a continuación porque le va a ayudar a entender la magnitud de este programa, pero sobre todo escuche la reflexión porque era como que muy valiente para aquel momento. Observe. Y aquí hay una llamada que yo creo que a ti te va a interesar, del señor Sergio Ureña, que dice: ¿de qué manera José Vasconcelos, en su discurso de la raza cósmica, trata de integrar a la sociedad post-revolucionaria en este proceso de mestizaje? ¿Qué nos comentas así sobre el aspecto de esto de Vasconcelos, de la raza cósmica? Bueno, pues no sé, me imagino que un demógrafo, un biólogo diría que es un concepto poético. Y en este sentido yo coincidiría totalmente, ¿no? Pero además de ser un concepto poético, yo creo que a pesar del quillolismo real de Vasconcelos, sobre el cual nos podríamos extender, ese concepto de raza cósmica es una especie de apuesta sobre lo positivo que puede tener el mestizaje, ¿no? Una apuesta que en vez de, y otra vez encontramos esa posición, según la cual, a mi manera de ver, muchas ideas se establecen para compensar una anterioridad de conceptos erróneos o dolorosos, ¿no?
Yo pienso que confrontado con la realidad de mucho tiempo de desprecio al indígena y mucho tiempo de un discurso de las clases dominantes, por ejemplo, a final del Porfiriato, como tú aludías muy claramente, según el cual pues la lacra del país hubiera sido las poblaciones indígenas y estas poblaciones indígenas o mestizas hubieran sido el peso negativo que las clases modernas o modernizadas hubieran tenido que arrastrar para llevar a México hacia un concepto moderno de desarrollo. Me quedaba pensando, perdóname Álvaro, me quedaba pensando viendo a don Eduardo, el tener un personaje como conductor de un espacio de ese tamaño es un privilegio sin duda, pero atrae otros personajes de gran nivel. Su sola presencia mejora, eleva los contenidos. El mensaje, el producto televisivo es completamente distinto. Atrae a otras personas de muy buen nivel, excelente. Y lo tercero, que es lo más importante, se puede compartir y hacer llegar al televidente, al público, ese conocimiento, ese amor por el arte, por la pintura, por lo que sea, por la arqueología en este caso. Entonces, el gran acierto, todo lo que se genera a partir de una presencia como la de don Eduardo. Tienes toda la razón. Y además este clip creo que es fundamental porque hoy se está revisando lo que hizo Vasconcelos, se le está acusando de haber sido realmente más racista de lo que pensábamos, todo esto de la raza cósmica. Pero ojo, en aquellos años 80, este clip, si mal no recuerdo, es de 1984, ya se le estaba cuestionando y ya se le estaba cuestionando con autoridad y lo estaba haciendo una mujer. Pero ahorita que regresemos, vamos con un asunto que tiene que ver con la verdadera razón de este título y su trascendencia en la historia, no solo del 11, de toda la industria de la televisión mexicana. Vea, pero sobre todo, escuche, escuche. En los 60 surge el movimiento chicano que lucha por el mejoramiento total de las condiciones sociales, económicas y políticas de la vida de los chicanos, de la raza, como ellos también se autonombran. Nada más alejado de las posiciones etnocentristas de los anglosajones, que todavía consideran a los chicanos como un grupo inferior que debe ser absorbido por la superioridad representada por el American Way of Life. O de la incomprensión de algunos mexicanos que critican al chicano por no ser ni de aquí ni de allá, ignorando la ruptura histórica que se dio hace 140 años y que ellos no provocaron. El movimiento ha producido líderes notables como Reyes López Tijerina, que lucha por la restitución de las tierras arrebatadas, o César Chávez, y su pugna por los derechos de los trabajadores del campo. Los chicanos han sido productores de gran parte de la riqueza agrícola estadounidense, misma que otros han disfrutado. Estos dos aspectos de la lucha apuntalan otras reivindicaciones diversas. Ser chicano representa compartir un nacionalismo basado en un pasado que otorga diferencias étnicas y culturales. Compartir un orgullo y una conciencia de clase, un deseo de rescate de la dignidad personal. ¿Y qué ha pasado con eso? Con ese movimiento que ya estaba incidiendo en la cultura, en diferentes manifestaciones, políticamente. Hubo una generación que entró a las universidades. ¿Qué le pasó? Por eso era importante traer a colación este clip, porque de repente hay temas que se van quedando, o con esto de la multiculturalidad que ahora domina a todo el globo. No, espérenme tantito. Hay cosas que siguen existiendo y que son fundamentales. Ahora, yo les decía que después de este recorrido por el trabajo en locación, por el trabajo en estudio, por el trabajo en reportaje del programa Reflexiones con Eduardo Matos Moctezuma, y vamos a hablar de su trascendencia. Le voy a explicar, porque sí hay muy buen chisme detrás de esto. En aquellos años 80 había una revolución en los medios públicos mexicanos. Cuando llega el gobierno de Miguel de la Madrid, comienza un nuevo orden.
Realmente el señor se preocupó por crear institutos muy de acuerdo al modelo francés, como el Instituto Nacional de la Radio, como el Instituto Nacional de la Televisión, el famoso Imevisión. Y bueno, ¿qué pasa con una institución como el 11, que desde 1959 está al servicio del público? Ahí es cuando todo se tiene que reinventar. El viejo director del 11, Pablo Marentes, se va a dirigir a Imevisión, entra Héctor Parker aquí y a darle un nuevo sentido a la programación con títulos que hicieran lo que nadie más podía hacer, lo que solo estaba dentro de la vocación del 11. ¿Cómo qué? Como ponerla a usted, como ponerlo a usted a pensar, a reflexionar. Por eso se convocó a estos personajes. Eso ahorita me quedé pensando. Invitación a pensar. Suena fácil, pero hay contenidos que no te permiten hacerlo. Y esto de Matos Moctezuma me parece que es muy ilustrativo. Eleva el nivel de los contenidos, te obliga a pensar qué dice y empiezas a conectar neuronas de otra manera, ¿no? Fue un gran momento y los invitados eran celebridades como las que va a ver usted a continuación. ¡Goce! Las distintas culturas deben tener posibilidad de existir, de desarrollarse, pues es mucho más humana, muy superior, y en ese sentido, pues yo no reconocería como vigente el pensamiento vasconcelista. Bueno, no sé exactamente si producto del movimiento armado o producto de un sector que necesitaba imponer su criterio sobre lo que había pasado en los años del movimiento armado. En cuanto a la identidad nacional, no sé, es un término que hoy se ha manejado tanto que ya un poco da pena usarlo, porque cualquier alcalde que se enfrenta a sus opositores dice: estos miserables atacan la identidad nacional. Entonces ya no sé, porque ya suena más un argumento como un garrote que como una idea. Entonces, al respecto no tengo mayor pronunciamiento. Mientras no dejen de usarlo como elemento represivo, será un término que yo manejaré con excesivo cuidado. Pero que el proyecto era claramente construir una nación nueva a partir de una serie de premisas. Sí, se trataba de una nación que tuviera por fin como territorio común un mínimo de cultura y un mínimo de relación con la vida espiritual. Era una nación que estaba despojada de los aspectos más brutales de lo que había sido la experiencia de la lucha armada. Era una nación que estaba por integrarse en la visión europea. Era sobre todo una nación que por fin se adhería a Occidente. Lo amo, qué divertido, qué inteligente, qué agudo, Carlos Monsiváis, como invitado aquí humildemente, ¿verdad?, del maestro Matos Moctezuma. Ay, humildemente, exacto. No, pero quiero que rematemos con esto para que vean las cosas que se cuestionaban en ese programa y que hoy ya no. Mire. Después de la revolución, aumenta el aprecio por lo nacional. Sin embargo, aparecen las primeras discrepancias sobre la forma de ver hacia el pasado. Don Manuel Gamio pugna por el establecimiento de una arqueología integral que no busque solo restaurar fachadas y clasificar cronológicamente los materiales. La discrepancia subsiste. Aún no se llega a la unanimidad sobre cómo y desde qué punto de vista emprender el rescate del pasado. Cierto es que el Estado lo usa para resaltar los valores nacionales y fomentar el turismo, pero ¿se le da acaso la debida importancia a la vida de los pueblos constructores de los monumentos que admiramos? ¿Contamos acaso con una visión integral de su cultura? ¿Qué tan ciertas son las acusaciones de que la reconstrucción monumental se hace bajo la carencia de un marco teórico definido? Nuestro pasado se encuentra oculto en buena parte. Sin embargo, aún no se resuelven problemas muy concretos. ¿Existe la objetividad arqueológica? Los nacionalistas solo investigarán eventos pasados de un país o grupo en particular. Otros solo darán relevancia a lo que evidencie un punto de vista en particular, ignorando aspectos que contradigan los mitos nacionales.
Es que está bien grueso, Pati. Pues sí. Programón, Sí, sí, reflexiones. Gracias por acompañarnos en esta nostalgia del 11. Gracias, Pati, por el privilegio de permitirme Gracias hablar a de lo ti. que amo.